Y vamos a ir a la palabra en Lucas 15. ¿Me confirma con un amén, por favor? Amén. Bueno, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 15, vamos a leerla desde el 1 al 7. Bueno, la leo. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la ha encontrado, cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por el pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta palabra que tú hoy traes, Señor. Dios, te ponemos a ti, Señor, que seas tú hablando por mi boca, Señor. Padre, no quiero hablar yo, Señor, me quito yo para que seas tú quien me dé sabiduría, Dios. Y te pido, Dios, que abre los ojos del entendimiento para todos aquellos que escuchan esta palabra, Señor. Dios, te rogamos que abras esos ojos espirituales, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto para recibir lo que tú traes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, entonces vamos a empezar a leer. La primera, en el versículo primero del 15 dice: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Voy a leerles en una nueva versión que, como lo dice, dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Esto lo dice en una versión como más al lenguaje de nosotros. Bueno, entonces vamos a ir en Mateo 18 del 12 al 14 también lo dice. Mi hermanito Luis Miguel, ¿me puede ayudar con la lectura? Bueno. Mateo 18, 12, 14. Mateo 18, 12, 14. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarga una de ellas? ¿No dejan que las 99 y va por los montes a buscarla que se le había extraviado? Y si aconteciese que la encuentra, de cierto os digo que se regocijará más por aquella que las 99 que se encontraron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños.
Amén. En esta versión nos dice, si un hombre tiene 100 ovejas, a una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les dice a la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se habían extraviado. Esto lo dice en una nueva versión. Pero vamos a mirar en el versículo 1 de San Lucas, donde dice que se acercaban a Jesús. ¿Quiénes? Los publicanos y los pecadores, ¿cierto? La enseñanza de hoy es con qué personaje te identificas. Entonces, hoy vamos a mirarlo por la luz de la palabra, porque nosotros nos vamos a identificar con alguno de estos. Entonces, vamos a mirar. En el primer grupo están los publicanos, eran recaudadores de impuestos, tenían poder sobre la gente, eran intelectuales, eran muy ricos. Estaba como por ejemplo Zaqueo y estaba Leví. Algunos de los ejemplos bíblicos, ellos eran recaudadores de impuestos, eran publicanos. Bueno, está otros que eran la gente dice que se acercaban a Jesús, todos los publicanos y pecadores para oírle. Los pecadores son los demás que tal vez no tenían un estatus alto, sino mediana y bajo estatus, baja sociedad, mediana y baja sociedad, como en ese estatus, ¿cierto? Entonces, esos representan a la gente cuando quiere escuchar, pero que aún no se han arrepentido, Está otro grupo en el versículo 2, donde nos dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. En este nos dice que los escribas y los fariseos decían amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Pero lo decían diciéndolo, obedecían sus mandamientos, pero en realidad su mayor fuente de orgullo era su propia santidad, entre comillas, porque ellos cumplían la ley aparentemente, se mostraban con piedad, pero en realidad eran fachadas. Sabían la ley, pero aún no habían conocido a Dios, aún no habían aceptado a Dios en sus corazones. Estos dice que por tanto amaban su pureza o santidad y por eso no se juntaban con los pecadores como lo hacía Jesús y sus discípulos. Entonces, hoy en día vemos quizás cualquier parecido a la realidad, sea pura coincidencia, pero muchas veces hay siervos de Dios supuestamente y muchas veces no se pueden acercar a personas que necesitan de Dios, rechazan o hacen esto, lo otro y todo, quizás lo hacen por dinero, ¿cierto? Pero aún no entienden y quizás piensan y dicen, no, yo estoy bien porque la ley la cumplo, no robo, no mato, doy mis diezmos, cumplen los 10 mandamientos, pero no han aceptado a nuestro Dios. Entonces, esos serían como los fariseos. Recuerda que los fariseos conocían las leyes, instruían oralmente al pueblo, representan la nación, como hoy en día es un político, ¿sí? que representa a la nación. Dice, investigaciones dicen que fue una secta judía o del judaísmo surge hacia 150 a.C. Entonces, eso lo dicen en investigaciones de diccionario. Pero entonces ellos eran supuestamente una religión sectaria, ¿sí? Vamos a los escribas. Los escribas conocían la ley, ellos escribían, ¿sí? Ellos también la conocían porque pues eran los que apuntaban toda la ley. Entonces ellos también tenían influencias con la gente. Eran los secretarios de documentos súper importantes como los que manejan las naciones. Entonces, vamos
Vamos a ver, ambos conocían la ley. Entonces recuerden, vamos 4 personajes. Estaban los publicanos, los pecadores, los fariseos y los escribas. Vamos a mirar el versículo 13. Vamos a leerlo. Dice, entonces él les refirió esta parábola diciendo, bueno, cuando él, vamos a explicar qué quiere decir el significado parábola para los que no lo conocen. La parábola es una narración simbólica, o lenguaje figurado, el cual nos enseña una realidad espiritual. ¿Sí? Por eso muchas veces Dios coloca parábolas para enseñarnos una realidad espiritual. Jesús habla por medio de parábolas. ¿Por qué habla por medio de parábolas? Vamos a mirar en Mateo 13, 10, 11. El versículo 10 y 11. Amén. ¿Ya lo tienen mis hermanos? Amén. Amén. Yo no, ya voy. 13, 10, 11 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Voy a leerles en la versión nueva. Dice, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Se le preguntaban a Jesús. Y él le respondió, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó, pero a otros no. En el verso 11 dice, respondiendo les dijo, porque vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, ¿por qué se refería a parábolas? Porque no todos lo iban a entender. En este momento los escribas y los fariseos estaban acusando a Jesús y le estaban diciendo, ¿por qué? O sea, si este fuera realmente un profeta, como lo creían que era un profeta, si este realmente viniera de parte de Dios, ¿por qué se juntan con los pecadores? Lo estaban acusando, le estaban diciendo, no tiene razón de ser, porque aún estos escribas y fariseos no sabían que Dios era Él, ¿sí? Que era lo bueno, era estar con Dios. Amén. Entonces, en Mateo 13, vamos a mirar el 13 al 15. Ahí mismo donde está. Mi hermano Jairito, ¿me lo puedes leer, por favor? Dice, por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Perseverancia. Amén. Entonces pueden leerla en esta versión, dice, por eso usó estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. ¿Ha sucedido algún momento que uno va pasando y no lo ve? ¿Ha sucedido? Que uno dice, oh, pero uno miró, pero no los vio. Sí, puede suceder. Entonces, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Oyen, como dice, de oídas, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esta forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Eso es para los que no lo van a entender. Cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos
pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no podrán ver y sus oídos no podrán oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí. Esto lo dice en la Nueva Versión. Pero en la realidad, ¿me puedes leer nuevamente el verso 14 y el 15? De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Amén. Entonces, ¿qué había en estos corazones o en este tipo de personajes? Solo el dedo acusador, solo el creerse más santo, el creerse más puro, el tener una apariencia de piedad, pero en realidad su corazón estaba, dice que engrosado, estaba fuerte, estaba lejos, apartado de Dios. ¿Cierto? Ahí lo dice la palabra, no me lo inventé yo. Dice en Lucas 15:4, vamos a seguir leyendo en el mismo que empezamos. Y dice: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Bueno, vamos a definir qué es una oveja. En el lenguaje de ovejas, las que tienen lanita, esas ovejas son, se muestran que son muy capaces en muchas cosas. Ellas son dependientes. Dicen que son medio ciegas cuando carece la luz. Son medio ciegas. Entonces ellas se pueden extraviar, repentinamente, con facilidad. Se desvían con facilidad y necesitan de alguien que los guíe, en este caso un pastor. Como lo dice el Salmo 23, el verso 3 y 4, dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sí? Necesitamos de eso. ¿Pero qué es una vara y un callado? Vamos a mirar este palito. La vara es esta parte donde quizás algunos dicen que las corrigen, y el callado es como estilo de un bastón donde las pueden atraer. ¿Sí? Esa es la vara y el callado de un pastor en la vida real. ¿Sí? Por eso dice que nuestro pastor tiene su vara y su callado, nos infundirán aliento, porque Él nos guía toda verdad. ¿Amén? Entonces, eso es lo que quiere decir tu vara y tu callado. Vamos a mirar en Lucas 5:27. ¿Están cansados? A ver. 5:27. Amén. Bueno, la leemos. Voy a leer las dos versiones, porque estoy utilizando estas dos versiones como para que tengamos más claridad, porque hay palabritas que como que uno dice: uy, tiene razón, quizás uno no las entiende, pero están más a nuestro lenguaje. En el 15 dijimos el 27. Sí, 5:27, perdón. Está bien. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Quién dijo sígueme? No es el pastor, Jesús. Jesús que estaba ahí le dijo a Leví: sígueme. Y dice, vamos a mirarlo en la otra versión.
tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, sentado en su cabina de cobrador. O sea, creo que él estaba trabajando, ¿cierto? Dice, dice, sígueme y sé mi discípulo. Esto se lo dijo Jesús también. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Bueno, aquí vemos que siendo rico, siendo cobrador de impuestos, siendo este personaje como ¿cómo se dice? Tan influyente en gente, necesitaba de Dios, tenía sed de Dios, estaba ansioso por buscar de Dios, y él dijo sí, y él quizás dejó todo, dice que lo dejó todo. Yo creo que ese día dijo, no puedo seguir más con este empleo. No quiere decir que nosotros tenemos los empleos, no podemos, sino cosas que están incorrectas en nuestras vidas. Este hombre dijo, sígueme, Jesús le dijo, sígueme, y le dejó todo y le siguió. Nuevamente, cuando vamos a ir a oradores los fariseos y publicanos murmuraban y criticaban, pero Leví, a pesar de todo eso, él no le importó y siguió al maestro. Entonces vamos a mirar en Lucas 5, el verso 31. Hermana Mercedes, ¿me puedes hacer el favor de leerlo? 5:31. Sí, señora. Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Amén. Entonces vamos a leerlo en la nueva versión. Entonces, ¿qué le decía nuestro Dios? Jesús a la gente? El que está sano no tiene necesidad de un médico, ¿cierto? Pero un enfermo sí lo necesita. Si yo estoy bien, pues no voy al médico, pero si me siento mal, sí voy al médico, y así es. Dice, Jesús les contestó: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentimiento. Eso lo dice el versículo 32 de ahí mismo, donde que vino Jesús. Vino a llamar a pecadores, no vino a llamar a justos, y los pecadores que se necesitaban arrepentir, ¿cierto? Pero vamos a ir a Lucas 19:1-3. Mi hermano Jairo, ¿me hace favor y lo lee? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro, para verme. Ya, hasta ahí. Bueno, aquí me dice, Jesús entró a Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. ¿Recuerdan Zaqueo? Que se subió a un árbol y quería él. Era jefe de cobradores de impuestos. Si unos eran cobradores de impuestos y este era jefe, o sea, era mucho más. Decía que tenía muchísimo dinero, o sea, se había enriquecido y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por la multitud. Entonces, ¿qué estaba haciendo Zaqueo ahí? Zaqueo estaba con ese deseo de buscar de ese Dios, o sea, tenía la curiosidad y decía, yo quiero, o sea, ¿qué es lo que hace? Yo quiero, y él tenía ese deseo, ese anhelo de buscar. Pero nos relata que Zaqueo, ¿quién era? Un recaudador de impuestos, así como Leví lo era, Zaqueo también era, pero dice que era muy adinerado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con Zaqueo?
¿qué es lo bonito que entendemos aquí con Zaqueo? Que él tenía esa sed y ese anhelo de Dios. Pero en el versículo 5, ¿me lo lee por favor? Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Lo llamó por su nombre, le dijo: Zaqueo, aquí estoy. Zaqueo tenía sed, anhelo, tenía intereses en estar, o sea, con ese Dios, con ese Señor Jesús. Decía: pero yo quiero saber de Él, porque había escuchado milagros, porque había oído, visto cosas, y decía: yo quiero. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Lo llamó. Recuerden que Zaqueo puede ser que Zaqueo, como que se enriquecía con la gente, era que era injusto, cobraba más de lo que era, y por eso él tenía mucho dinero, ¿sí? Como pasa en algunos lugares, como cuando desangran a las personas, como cuando, mejor dicho, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, ¿cierto? Entonces, eso sucedía con Zaqueo, pero Jesús le dijo: Zaqueo, por su nombre, primero, lo llamó y le dijo: es necesario que yo pose hoy en tu casa, ¿sí? Entonces, él quería, pero Jesús lo llamó y le dijo: hoy voy a estar contigo en tu casa. Eso quiere decir cuando nosotros recibimos a nuestro Dios, amén. Y vamos a mirar en el versículo 10, estábamos en Lucas 19, ¿cierto? Versículo 6. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Amén. Entonces, es hermoso cuando dice el versículo 6. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. ¿Ustedes recuerdan el día que llevaron a Jesús a su casa? Donde dijeron: Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. O sea, ese día yo creo que debería estar enmarcado, cada vez que uno cumple años de ese día, uno debería hacer fiestas, porque realmente es la eternidad que llega a nuestras vidas, amén. ¿Qué hizo Zaqueo? Primero, obedeció. Él obedeció y hizo caso, creyó en Jesús y lo recibió con alegría, lo llevó a su casa. Imagínense ustedes en el momento de Zaqueo, que le diga a uno: uy, el Señor vino a mi casa, Dios mío. O sea, es algo que de verdad creo que si fuera así como a Zaqueo, sería espectacular. Sería espectacular, pero nosotros ya lo recibimos aquí y algún día lo vamos a ver, amén. Amén. Bueno, vamos a mirar el versículo 7 del mismo capítulo 19. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Amén. ¿Qué pasaba con los murmuradores, con todos ellos? Solo críticas y críticas. Y quizás a Leví y a Zaqueo y a muchas gentes, cuando reciben a Dios, dicen: no, pero ese ya se volvió cristiano, se volvió evangélico, ya no toma, ya se volvió aburrido. Y críticas, quizás a veces lo recochan, pero otras veces solo juzgan. Pero mira que Leví y Zaqueo no les importó. Ellos hicieron, dice Leví, que él hizo banquetes de agradecimiento para nuestro Dios y no le importaba que imagínense que personas de la alta sociedad los criticaran, porque no era cualquiera que los estaba criticando, eran los fariseos y los escribas, que eran gente influyente en muchas gentes. Entonces no era cualquiera que le estaba diciendo. Pero a nosotros a veces quizás nos ha dolido cuando un familiar no cree, cuando un familiar no entiende, ¿cierto? Pero uno dice: Dios, ten misericordia de ellos. Pero bueno, vamos a mirar y vamos en el versículo 6.
¿7? El 7. Ya pasamos al 8. Dame un momento. Bueno, voy a leer el 7 y el 8. Dice: se me perdió el 7. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. ¿Cómo le decían a esos cobradores de impuestos? Uy, ese que tiene muy mala fama. Ejemplo, si viniera una prostituta, si viniera una persona fuerte, nosotros ¿cómo lo recibiríamos? Yo creo que nosotros deberíamos recibirlo como Jesús la recibiría, como Jesús recibió a aquella persona que estaba condenando porque era una prostituta y la iban a apedrear, pero Jesús no los dejó, porque, ¿saben? Les dijo, si alguno de ustedes, tan solo uno, está libre de pecado, lance la primera piedra. Ninguno lo pudo hacer porque eran más pecadores que esa mujer que fue y se arrepintió. Amén. Entonces, ¿qué decían? Tiene mala fama. ¿Cómo va a ir el maestro a donde este publicano? El versículo 8. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. ¿Qué hizo Zaqueo? Entendió, primero obedeció, entendió y reconoció su pecado. Pero aparte de reconocer su pecado, aceptó a Jesús, es decir, Señor, lo aceptó en su corazón. Amén. Entonces, Zaqueo, como todos, él se arrepintió y reconoció a nuestro Jesús, que era su Dios. En el versículo 10 dice, por favor, lo leemos, el versículo 10 de ahí mismo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar que se habían perdido. Amén. En la otra versión dice, los que estaban perdidos. Pero en Juan 10:16. Debemos estar realmente gozosos porque Dios es tan hermoso con nosotros. Juan 10:16. Mi hermanita, ¿lo puedes leer? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Dice en otra versión, además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Esas ovejas son quizás las personas que aún no han entendido la voz de Dios, porque quizás con los afanes del mundo, quizás están en lugares sectarios, ¿sí? En lugares religiosos, mal informados, y nosotros debemos por eso informar la palabra, por eso debemos predicar, porque esas ovejas deben llegar al redil que deben estar. Entonces, él se refiere en Juan 10, el que acabamos de leer, 16, que él está llamando a los que están y a los que aún no están, a los que están para que nos arrepintamos y sigamos haciendo lo correcto delante de Dios, y a los que no están para que también tengan un arrepentimiento. En el versículo 27 del mismo Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Lo quieren leer? Leámoslos todos a una misma voz. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Amén. Bueno, entonces, hasta aquí, las ovejas oyen la voz de su pastor, ¿cierto? Experimentos que se hicieron con las ovejas, con las que tienen lana, ¿sí? Con esas ovejas, se hizo un experimento y vamos a
Presten mucha atención. Bueno, ahí hubieron varios intentos en donde varios pastores de diferentes ovejas los llamaban y les decían, digamos, Pepita, Pepita, no pusieron cuidado. Pero llegaron al pastor real de esas ovejas. Y lo voy a leer en la versión nueva, igual ya la habíamos leído. Y dice, y cuando las encontré, la cargará con alegría, y cuando las encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos vecinos y dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Entonces, cuando un pecador se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos, porque realmente, así como pasó con Zaqueo, como pasó con Leví, como pasó con muchas personas que se arrepintieron de corazón, que le dijeron, Dios, perdóname, y recibieron en su corazón, hubo fiesta en los cielos. Cada vez que un pecador es arrepentido, hay fiesta en los cielos, porque realmente ha pasado de muerte a vida. Y cuando ustedes también, nosotros nos arrepentimos, Dios, o sea, lo alegre que se puso Dios, porque dijo, por lo menos ya traje una de mis otras ovejas. Y de ahí es donde empezamos a escuchar la voz de su pastor. ¿Cuál es la voz de su pastor? La palabra, porque la palabra es Cristo escrito, y la palabra es la que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el quien nos viene, nos guía, nos ilumina para hacer lo correcto. Amén. Entonces, vamos a mirar una vez más en Juan 10, 3, 5, ya vamos terminando. Y la voy a leer en la nueva, si quieren ustedes van siguiendo la lectura. Dice, el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Recuerdan que le dijeron, le dijo Jesús a Zaqueo, Zaqueo, y le dijo a Leví, Leví, sígueme. Él llama a cada uno por nuestros nombres. Estamos en Juan 10, el versículo 3. Lo estoy leyendo en la nueva versión. Dice, y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan.
Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Cuando conocemos la voz de Jesús, Él quizás no nos dice audiblemente, hermanita tal, o no nos va a decir, deja, no, pero nos habla por medio de su palabra. Y como nosotros ya sabemos si somos ovejas de ese redil, no vamos a atender herejías y cosas que quieren meter este mundo. Sí, aparentemente siendo hijos de Dios y no lo son, porque religiones, sectas, de todo eso hay. Pero la palabra de Dios nos guía a que escuchemos la voz, así como esas ovejitas. ¿Sí ven? Escucharon la voz de su pastor. Así somos nosotros en las ovejas. Pero dice que cuando el pastor ha sacado todas las ovejas de su redil, las llama cada uno por su nombre y será un mismo pastor. Vamos a mirar Juan 10:14. ¿Me confirman con un amén, por favor? Amén. 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 Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ese versículo, ojalá nosotros lo entendamos, que quien estaba hablando aquí era nuestro Señor Jesucristo, que Él es el buen pastor y conoce las ovejas. Yo tengo preguntas para cada uno de ustedes, para cada uno de los que escuchan, ven por redes. Pregúntense a ustedes mismos y les voy a hacer las preguntas y ustedes las van a reflexionar. Una de estas: ¿tú ya crees que eres oveja del buen pastor? Otra pregunta: ¿aún no reconoces la voz del buen pastor porque estás en otros rediles? ¿En algún otro redil? Tenemos que pensarlo. ¿Será? ¿Con quién me estoy identificando? ¿Con qué personaje te identificas? Hay uno con los pecadores, que son la gente de clase media o baja, pero que necesitaban de Dios. ¿Te identificas con los publicanos que, siendo de poder, influyentes, adinerados, influyentes de la sociedad, tuvieron sed, anhelo, deseos de buscar de Dios y reconocieron su pecado, lo dejaron todo como Leví, lo dejaron y siguieron, y aún, como dice Zaqueo, devolvió aún más y más? Dice: yo devolveré aún más. Y lo hicieron para seguir a su pastor. El tercer grupo es los fariseos o escribas, que conociendo las leyes de Dios y las leyes de la, digamos, de la ciudad, del pueblo, del lugar donde estaban, no eran del redil de Dios, no eran y no son ovejas, porque no le reconocieron, solo criticaban y nunca quisieron arrepentirse porque se creyeron santos. Había tanto orgullo y endurecidos sus corazones. El otro es con las ovejas que necesitan de su pastor. ¿Con cuál de estas? ¿Somos ovejas? ¿Somos alguno de estos otros personajes? Y como conclusión, yo deseo y deseamos que sea Dios el que sea nuestro pastor realmente. Si tú eres esa oveja, ahí en este momento, yo le invito a que incline su rostro y le diga: Señor, perdóname porque te necesito. Dice Juan 10:11, Jesús dice: yo soy el buen pastor que su vida di por ti. Ese es nuestro buen pastor. Esto lo dice Juan 10:11. Y esta es la conclusión que yo espero y deseo: que cada uno de los que estén escuchando sean ovejas y no se identifiquen con uno de los otros personajes. Si se identifican con uno de los otros personajes, pidámosle perdón y digámosle: Señor, te necesito.
Necesito porque quizás yo era ese fariseo, ese publicano, era esa persona mala, de mala fama. Quizás no lo he entendido, pero vamos a decirle: Señor, perdona porque queremos que tú seas nuestro buen pastor, porque sabemos que tú diste tu vida por cada uno de nosotros. Reflexiona ahí en tu corazón y dile: Señor, perdona mi vida, limpia todo pecado, limpia todo lo que no viene de ti, Señor. Y yo te acepto como mi Salvador, como mi pastor, porque sé que tú diste todo por mí. No esperaste, Señor, que aún te pagara algo. Pasaste por cada uno de nosotros y un día te fijaste en cada uno de nosotros, Dios. Gracias por cada persona, Señor, que entiende hoy esta palabra, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, que nos santifiques, que nos limpies de todo pecado, Señor, de toda maldad contra ti, Dios. Te pedimos que hoy poses en nuestro corazón, en nuestras vidas, si alguien no tiene a su pastor, Señor, que hoy lo entienda y que tenga esa sed, ese deseo, ese anhelo para buscar de ti, Dios. Dios, ministra cada corazón, ministra cada mente, Señor. Haz que reflexionen, Señor, por cada palabra que tú nos has enseñado, Señor, en esta noche. Te pedimos misericordia, Dios, por cada una de las ovejas extraviadas, Señor. Porque así como tú dices, dejaste las 99 y fuiste por la que se había ido, Dios, por la que se había extraviado, por la que se había escapeado, Dios. Y si en el Antiguo Testamento lo hizo David, que aún peleaba con leones, con osos, por arrebatar sus ovejas, podemos ver que en el Nuevo Testamento tú cumpliste, Dios, y lo hiciste tú con tu propia vida. Y arrebataste, Señor, a cada oveja, Señor, a precio de sangre, Dios. Muchas gracias, Padre eterno. Toda la honra y toda la gloria, Señor, sea para ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermosa palabra. Él es el buen pastor. Amén. El Señor nos llama, somos ovejas de su rebaño.